En esta hora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres saber quién es Jesús? Y si te hago esta pregunta es porque muchos saben quién es Jesús, pero muy pocos quieren saber de Jesús. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Quieres saber de Jesús? El libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, el autor registra lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos hablado en los mensajes anteriores quién es el Hijo del Hombre: el Mesías, el Cristo, Jesús. Y Él vino a esta tierra con ese fin. Por esa razón nació, de restaurar lo que se había perdido. No precisamente quién se había perdido, sino lo que se había perdido. Porque no solamente el ser humano se perdió, se perdieron muchísimas cosas. La tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. ¿Qué es lo que se había perdido? Moisés, como autor del Génesis, en el primer capítulo, versículo 26, registra lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Te das cuenta qué es lo que se había perdido? La imagen de Dios en el ser humano. Hoy día podemos encontrar personas que nos preguntamos, ¿cómo es posible que pueda ser el autor de esto? Y día tras día, con la violencia que hay, con las cosas que vivimos, nos preguntamos, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Por qué el ser humano actúa así? Ciertamente, la imagen de Dios, el carácter de Dios, se ha perdido. Pareciera que ya no hay amor. Pareciera que la bondad se esfumó, que la misericordia se evaporó y solamente hay maldad. Y lo hay porque el rey de este mundo, el enemigo, Satanás, el diablo, insta a las personas y prácticamente ha borrado la imagen de Dios en el ser humano. Regresando al libro de Lucas, en el capítulo 19, en los versículos del 1 al 9, hay un relato de un hombre que seguramente ya había oído hablar de Jesús. Y lo digo seguramente porque esto ocurrió en un lugar llamado Jericó. Y nosotros sabemos que ahí también estuvo Jesús. Y en esa ocasión, él deseaba ver, conocer a Jesús. Él quería saber quién era Jesús. Pero, ¿saben? No podía. La multitud era demasiado grande. Así es que él usó de la astucia. No podía ver a Jesús porque era de estatura muy baja. Así es que él corrió hacia adelante. Él sabía por dónde iba a pasar. Y se adelantó y llegó a un árbol sicómoro. Y ahí se subió. Y entonces pacientemente esperó que Jesús pasara por ahí. Y le ocurrió algo. Justamente cuando Jesús iba pasando por ahí, Jesús alzó la vista y vio a Zaqueo. Y aunque aparentemente Jesús no lo conocía, en el mensaje anterior vimos que Jesús nos conoce, le dijo,
a este personaje, Zaqueo. Lo llamó por su nombre. Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo no daba crédito a lo que oía. Así es que rápidamente se bajó. Y entonces pudo él presentarse delante de Jesús. Pero el texto sagrado dice que era de baja estatura. Y yo puedo imaginarme a Zaqueo viendo a Jesús hacia arriba. ¿Saben qué pasó en esta ocasión? La gente empezó a murmurar. Porque Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Él era un hombre muy rico, pero esa riqueza era mala vida. Y este hombre, al presentarse delante de Jesús, al oír las murmuraciones de lo que decía la gente, de que Jesús se juntaba con cualquier persona, Zaqueo, desde el fondo de su corazón, dijo: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo en 4 tantos. La ley decía que si alguien defraudaba a alguien, debía dar o devolver lo que había defraudado más una quinta parte. Pero en aquellos tiempos, las leyes del pueblo decía: me robaste una cosa, ahora me vas a dar 2. Pero Zaqueo dijo: no, le voy a dar 4 veces lo que he robado. Y pareciera que las murmuraciones se apaciguaron. Zaqueo ahora se regresa ahí al pueblo, a Jericó, pero ahora regresa acompañado con Jesús. Y esta es una bendición grande. Y yo te quiero decir en estos momentos que cuando tú aceptas a Jesús, la bendición no tan solo es para ti, es también para tu casa, es también para tu familia, para tu esposa, para tus hijos, para tu esposo, según quien seas. Qué hermosa bendición de parte de Jesús cuando nosotros aceptamos el llamado que Él nos está ofreciendo. Hace un tiempo atrás estaba visitando una clínica del Seguro Social en Orizaba, Veracruz. Les daba una reflexión y después yo les decía al enfermo que si me daba la oportunidad de orar con ellos, y ellos aceptaban gustosamente. En una de esas visitas vi a una persona. Normalmente cuando la persona está acostada y está tapado con alguna sábana, pues vemos la figura. Pero yo veía que la sábana prácticamente caía a la altura de la pelvis. Yo sabía que esta persona no tenía las piernas. Me acerqué a él. Y cuando me acerqué, él me hizo una pregunta. ¿Es usted miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y yo le dije que sí. Era un joven, escasamente 17 años. Y él empezó a llorar. Me acerqué a él, le toqué la cabeza y le dije: ¿por qué lloras? Él entonces me dijo su historia. Desde chico, yo estuve dentro de la iglesia. Pero en la adolescencia me junté a mis compañeros y empecé a ingerir bebidas embriagantes. Hace unos días, yo no sé si por el mismo estado de ebriedad en que estaba o alguien me puso, me quedé sobre las vías del tren. Pasó el tren y me amputó ambas piernas. Fui llevado inmediatamente a la ciudad de Coatzacoalcos, pero no me estaban atendiendo bien y empezó la gangrena
en la parte de pierna que me quedaba. Me trasladaron aquí y aquí me amputaron la otra parte del hueso que me quedaba. Entonces yo le pregunté, ¿y ahora qué vas a hacer? Y él me dijo, regresar a la iglesia. En mi mente yo decía, ¿y ahora para qué? Si cuando tenías 2 piernas no ibas a donde deberías de ir. Entonces pude percibir que esa madre que oraba por este joven era la respuesta que Dios le estaba dando. Dios le decía a este joven, yo te di 2 piernas, pero ¿para qué la utilizabas? Sabes, hijo, te amo tanto que ahora te las voy a quitar. 10 años después pregunté por él. Me dijeron, va a la iglesia en silla de ruedas. ¿Era necesario llegar hasta ahí? ¿Era necesario conocer a Jesús de esta manera? ¿Era necesario volver a Jesús de esta manera? Yo no sé qué es lo que te depara el destino, pero lo que sí sé es que Jesús te está llamando. No tardes más a la invitación. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios te bendiga.